¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas, pacientes? Bienvenidos a otra edición del Lunes Literario. El día de hoy, como ya saben los que me siguen en mi cuenta de Instagram, @periodoncistachihuahua, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito de las recesiones gingivales y de su clasificación. Este tema, digamos, o la cobertura de las recesiones gingivales propiamente, forma parte de un conjunto de procedimientos, ¿no?, que se denominan la cirugía plástica periodontal, que es sin duda un conjunto de cirugías muy padres y muy interesantes que me gustaría estar abordando en los próximos lunes. Pero bueno, vamos a empezar de lleno. Ahora sí vamos a, como dicen en inglés, let's hit the ground running. Vamos a empezar de lleno con el tema para no alargarnos tanto. El día de hoy vamos a explorar esta obra de arte, bueno, no se crean, ¿no? Este artículo clásico para la periodoncia, que pues, como pueden ver aquí es del Journal of Clinical Periodontology, y es del maestro Francesco Cairo. Es, digamos, una nueva, porque a ver si viene aquí el año, ok, si es del 2011, como pueden ver, por eso digo, bueno, una nueva, entre comillas, porque es una de las clasificaciones más recientes, según hasta donde tengo entendido yo. Estuvo la de Miller en 1985, que esa es clasiquísima. Me parece a mí que es como la más usada, inclusive todavía en toda la literatura, bueno, en la mayoría de la literatura que leo, casi siempre se usa la clasificación de Miller. Después vino en 2011 la del doctor Cairo, que es precisamente este paper que vamos a leer. Y después, en el 2020, me parece, salió la clasificación de, ay, híjole, se me fue el nombre de este doctor también, híjole, de Chambrón, o Chambrone, no sé cómo se pronuncie, que es un poquito medio similar y un poquito, bueno, sí es medio similar, como que cada clasificación que sale toma de base, obviamente, la anterior, ¿no? Y pues bueno, no es como que ya se use nada más esta, la de Cairo, o la de Miller se sigue usando, o ya se va a usar únicamente la de Chambrón, sino que yo creo que cada clínico puede adoptar la que más le parezca, o incluso cada clínico puede como bailar entre un caso, a lo mejor clasificarlo con la de Miller, y luego después, si siente que otro caso es más apropiado por los parámetros que vamos a ver en este artículo, es clasificarlo con la de Cairo, pues bueno, no hay problema, no usar la de Cairo, igual es una clasificación, o hacer lo propio con la clasificación de Chambrón. Entonces, bueno, tengan eso en mente cuando estemos revisando todo el texto. Y pues bueno, vamos a empezar. Al cabo, este está cortito, es un paper de 6 hojitas. Bueno, ¿qué es una recesión del tejido marginal? Es el desplazamiento del tejido blando apical de la unión cemento-esmalte, pues obviamente en dirección apical, ¿no? Como ya dije. Es decir, se supone que el margen gingival debe estar más o menos parejito a la unión cemento-esmalte. Es decir, la unión cemento-esmalte, pues no se debe de ver, clínicamente no se debe observar en un periodonto sano, y que no esté reducido a un periodonto normal y sano, pero pues cuando empieza a haber esa, ese movimiento hacia apical que deja expuesto la línea cemento-esmalte o la unión cemento-esmalte, se dice que tenemos una recesión. Esta es una característica frecuente clínica en la población en general, es decir, podemos asumir que la mayoría, me parece que no dice porcentaje, pero yo me atrevería a decir que el 70-80% de la población tiene algún tipo de recesión. No significa que padezca de periodontitis, hay que dejar eso claro, pero pues sí, la mayoría de la gente tiene algún tipo de recesión. Es frecuentemente localizada o está frecuentemente localizada en la superficie vestibular, cuando estamos hablando de pacientes con altos estándares de higiene oral, es decir, los pacientes que se cepillan rigurosamente 2, incluso 3, o me ha tocado pacientes que se cepillan más veces al día con un cepillo de cerdas duras, porque precisamente sienten que los de las cerdas suaves o las cerdas medias no limpian bien, generalmente presentan algún tipo de recesión gingival en las caras vestibular. Bueno, y aquí vemos que dice que están asociadas a factores mecánicos como un cepillado traumático y a movimientos ortodóncicos. Es decir, por ejemplo, si tenemos una tabla vestibular chiquita, una tabla vestibular no tan gruesa o no tan resistente, un movimiento ortodóncico hacia vestibular se la va a llevar, y acuérdense que en la mayoría de los casos, si no es que siempre, ahorita al final
Voy a comentarles por qué digo que en la mayoría de los casos, pero yo pienso, bueno, como que la regla común es que siempre el tejido blando sigue el tejido duro. Y ahorita les comento por qué yo pienso que no siempre, pero pues sí estoy de acuerdo, ¿no? Se disminuye el tejido duro y el tejido blando lo sigue. Entonces, eso ocasiona los movimientos ortodóncicos. En un artículo clásico, a ver, déjenme, vamos a mover esto por acá para poder bajar el artículo. Aquí está. En un artículo clásico, los defectos del tejido blando en los incisivos mandibulares fueron divididos en 4 clases. Esta es como una clasificación, digamos, anterior de Sullivan y Atkins del 1968. Se dividieron en tejidos, digamos, estrechos, anchos, profundos y superficiales. Entonces, digamos que si tuviéramos una recesión gingival, pues muy, digamos, muy notoria, que fuera a lo mejor de papila a papila y dejara descubierta la mitad de la superficie radicular, bueno, esa podríamos considerarla una recesión ancha y profunda, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver los criterios. Pero pues podemos ver que esta clasificación del 68, pues ya, ¿cuánto tendría? Va a cumplir en 7 años, tiene 53 años. Pues bueno, no, está muy simple, pero también pues fácil con 53 años, ¿no? De decir, bueno, esta es una recesión ancha y profunda, o angosta y superficial. Entonces, bueno, después en el 73, Mlinek, el doctor Mlinek, o no sé si sea la doctora, para ser sinceros, pero bueno, el clínico de apellido Mlinek, o la clínica de apellido Mlinek, definió, ahí sí, pues eso fue ya como que le dio una mejoradita a la clasificación, diciendo que podríamos definir a un defecto delgado y superficial como menor de 3 milímetros, mientras que ancho y profundo eran recesiones de más de 3 milímetros. Miller en el 85, y ahora sí vamos a entrar un poquito más moderno, propuso su clasificación que ya habíamos estado comentando. Con respecto a esta clasificación, toma mucho como base la unión mucogingival. Que hay, así a grandes rasgos para no detenernos tanto aquí, ¿qué es la línea mucogingival? Es la línea, digamos, en donde se ve que cambia el color si nosotros nos estiramos aquí el labio, o a los pacientes, obviamente, se ve, está la encía queratinizada, entre la encía marginal y luego la encía adherida, y luego después se ve que cambia de un color en la mayoría de los pacientes de rosa un poquito más pálido, vamos avanzando, digamos, en los dientes de abajo hacia apical y se ve que ya hay una raya, que a lo mejor es un rosa un poquito más fuerte, ¿no? Esa raya es la unión mucogingival para no detenernos tanto en ese concepto. Entonces, bueno, la clasificación de Miller tomaba mucho la línea mucogingival, la referencia, tomaba como referencia la línea mucogingival. En la clasificación 1 de recesiones, la recesión no extendía o no llegaba hasta la línea mucogingival, no todavía dejaba un cachito de tejido, bueno, queratinizado, de tejido queratinizado, no era completamente mucosa. En la clase 2 de Miller, el margen gingival llegaba a la línea mucogingival, es decir, no había nada que separara, digamos, la superficie radicular expuesta a la línea mucogingival. En estas dos, en la 1 y en la 2, no había pérdida interproximal de tejido, ¿no? De papila, digamos, se veía la papila llena. El único defecto era que apicalmente llegaba hacia la línea mucogingival. En la clasificación 3, el margen gingival estaba localizado en o más allá de la línea mucogingival y tenía una pérdida interproximal pues de tejido blando, no estaba la papila llena completamente y o había malposición dental. Y en la clasificación 4 se mostraba una pérdida ósea interproximal severa y o una malposición dental severa. Entonces, aquí es lo que es lo que sigue a continuación y es lo que quiero explicarles un poquito ya más con mis palabras.
La clasificación de Miller se convirtió muy popular y pues estuvo ampliamente usada, ¿no? Pero después empezaron a decir que tenía ciertos defectos, ¿no? Ciertas lagunas. Decían, por ejemplo, entre la 1 y la 2, en la que no hay pérdida interproximal y únicamente nos estamos guiando por la unión, por la línea mucogingival. ¿Qué tanto sabemos que es qué tanto sabemos cuando ya llegó a la línea mucogingival y que nada más hay como un plieguecito de la mucosa que no es precisamente tejido queratinizado? ¿Y cuándo sabemos si todavía hay tejido queratinizado? Como que esa línea entre la clasificación 1 y la clasificación 2 estaba borrosa y no se entendía tanto, ¿no? Y me gustaría mostrarles ejemplos, pero no, tengo unos ejemplos en una presentación. Si ustedes quieren, más adelante tengo preparada una presentación de recesiones mucogingival, de recesiones gingivales, perdón. Nada más que pues como está hecha de varias piezas de literatura y la dinámica del lunes literario es que nada más revisamos una semana a la vez, me llevaría considerablemente más tiempo presentarla y por eso no quise hacerlo, ¿no? Pero si ustedes están viendo este lunes literario y quieren que les presente, no, digamos, no es tampoco una presentación maravillosa, ¿no? Pero es un poquito más general, no es tan enfocada como un artículo. Con gusto mándenme un mensaje a @periodoncista Chihuahua en Instagram y luego un lunes literario lo hacemos o incluso armamos como un miércoles de presentación o algo así. Y bueno, también la diferencia o donde se perdía era entre la clasificación 3 y la clasificación 4, porque pues bueno, son criterios muy vagos, ¿no? Cuando dices en la 3 hay malposición y en la 4 hay malposición severa, ¿no? Pues ¿dónde está la malposición normal o la malposición no tan severa y la severa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Entonces, por eso empezaron durante el 85, que salió esa clasificación de Miller, a los 2011, sacaron como complementos de clasificación, no era precisamente como intencionadas otra clasificación para reemplazar a Miller, sino complementos para poder entender mejor a la hora de que nosotros hacíamos referencia a la clasificación, ¿no? Entonces, Miller en 95 hizo una hipótesis de qué tan factible era la cobertura radicular, Complete Root Coverage, es CRC, usando un injerto gingival libre, FGG, Free Gingival Graft, para la clase 1 y para la clase 2. A la clase 3 decía que solamente se podía lograr una cobertura parcial y la clase 4 decía que no se iba a poder ni siquiera la cobertura parcial usando un injerto gingival libre. Otros posibles factores pronósticos como la línea base de la recesión, la línea base de la papila interdental y el tipo de dientes. Aquí es muy importante el tipo de diente, ¿no? Hablando de esta clasificación y de las demás. Cuando estamos hablando de coberturas radiculares, es muy importante aclarar si es un anterior o un diente posterior. La posible pérdida de inserción interproximal, también debería ser capaz de predecir la reducción de recesiones, que es RED. Y pues bueno, este artículo tiene como objetivo probar la confiabilidad de un nuevo sistema de clasificación de recesiones y también el valor predictivo del resultado de estas clasificaciones. O sea, vamos a ver qué tantos doctores, al saberlos como los criterios de clasificación, pueden clasificar de la misma manera las mismas recesiones cuando se les presentan. Es decir, si yo estuviera en un cuarto solo, me ponen una recesión y yo poder decir, bueno, esta es la recesión tipo 1 de Miller y sería el equivalente a la recesión en este sistema tal. Entonces, y lo ponen a otro periodoncista y que pueda decir, bueno, esta es una recesión tipo 1 de Miller y la misma recesión del nuevo sistema que yo dije que también coincida, ¿no? Para saber que podemos tener uniformidad de criterios. Ese fue el primer aspecto que iban a evaluar. Y el valor predictivo, es decir, con qué tanta confianza puedo saber yo que, por ejemplo, aquí adelantándonos que son ya el RT1, que esta es una de las nomenclaturas de este sistema de clasificación, qué tan predictivo puede ser que yo sepa que yo cuando tengo un RT1 en un paciente sea 100% posible que voy a poder lograr la cobertura, la reducción de cobertura o la completa reducción de cobertura, la CRC.
con alguna técnica, ¿no? Eso midieron en este artículo. Y bueno, los criterios de inclusión era que tuviera la presencia de una recesión en la cara vestibular de uno o de más dientes, que completaran una terapia causal relacionada a la causa, es decir, si se cepillaban, era por cepillado traumático, pues que ya no se estuvieran haciendo ese tipo de cepillados. También así, ese fue un criterio de inclusión, o si fue por una enfermedad periodontal, pues que estuvieran curados de la periodontitis, que no son sinónimos, ¿verdad? Son enfermedad periodontal y periodontitis. Pues la periodontitis es un tipo de enfermedad periodontal, no hay que confundir. Que pasaran un índice de placa y un índice de sangrado y que dieran menor del 15%, que tuvieran una unión cemento-esmalte, CEJS, Cemento Enamel Junction, que es unión cemento-esmalte, en el diente, que no tuvieran una lesión por abrasión, que ya ven que hay ciertos padecimientos que provocan una lesión como de forma de cuña en los dientes, en los cuellos de los dientes, y de repente se pierde esa unión cemento-esmalte, ¿no? Para poder ser incluido en este estudio, la unión cemento-esmalte debía estar visible. Los criterios de exclusión fueron que tuviera la recesión en un diente con una prótesis, o que estuviera la prótesis invadiendo la unión cemento-esmalte, y que tuviera una abrasión en la unión cemento-esmalte, ¿no? Que el diente estuviera la presencia de una abrasión dental o en la raíz en la unión cemento-esmalte. Se calcularon las siguientes variables periodontales: la profundidad de la recesión, la profundidad del sondeo y el nivel de inserción clínica. Ahora sí, vamos a ver cómo clasifica el doctor Cairo las recesiones en su clasificación. Tenía el Recession Type 1, el RT1, como le decimos comúnmente. Son recesiones gingivales sin pérdida de inserción interproximal. La unión o la línea la unión cemento-esmalte de las caras interproximales no estaba visible. Es decir, nada más tenemos la recesión, digamos, por vestibular. La RT2, la Recession Type 2, es una recesión gingival asociada a una pérdida de inserción interproximal. O sea, aquí sí la cantidad de pérdida de inserción interproximal es menos o igual a la del lado vestibular. Ahorita vamos a ver con ejemplos gráficos, ¿no? Pero en teoría, si en vestibular, por ejemplo, tenemos una pérdida de inserción, es decir, si nosotros sondeamos, digamos, en la cara vestibular y del fondo del fondo del surco, no es bolsa, de la fondo del surco, nos da una profundidad, no sé, de 4 hasta la unión cemento-esmalte por la cara vestibular, y luego por interproximal, ya sea por mesial o por distal, sondeamos y nos da del fondo del surco a la unión cemento-esmalte, nos da 3. Por ejemplo, ahí ya es menor la pérdida interproximal y la clasificamos como RT2. Y la RT3, pues como podemos inferir, pues es la que tiene mayor pérdida interproximal que vestibular a la hora de hablar con recesiones. Y esta aclaración es buena, no la subrayé. Cuando hay pérdida de inserción interproximal por ambas caras, ya sea mesial y distal, se toma la pérdida de inserción más severa. Es decir, en el mismo ejemplo que les decía ahorita, ¿no? Nosotros sondeamos por vestibular, y del fondo del surco a la unión cemento-esmalte nos da 4. Y luego por mesial hacemos lo mismo, y del fondo del surco a la línea cemento-esmalte nos da 3. Pero en distal, del fondo del surco a la línea cemento-esmalte nos da 5. Entonces vamos a tomar esa, la más profunda, la más severa, como guía, y ahí lo vamos a clasificar como una RT3, en lugar de como clasificaríamos como una RT2 si tomáramos la inserción mesial como parámetro. Espero que haya quedado claro. Si no, ya saben, preguntas o comentarios, @periodoncista_chihuahua, ahí con gusto en Instagram. Aquí podemos ver más claro el ejemplo. Tenemos una recesión aquí, vemos vestibular,
a la hora del sondeo, vamos a ver, es que no alcanzo a distinguir. Ok, aquí está más o menos la unión cemento-esmalte. Vemos que está más o menos a la rayita 3 de la sonda. Entonces aquí tiene 3 y cuando la insertamos por algún lado proximal, aquí vemos que llega más o menos a la rayita 2. Entonces, aquí vemos por vestibular, el nivel de inserción es 3 y por interproximal no está detectable la unión cemento-esmalte, entonces no podemos distinguir. Yo digo 2 aquí porque pues esa línea salió al sondeo, ¿no? Pero en realidad no se ve la unión cemento-esmalte aquí por interproximal ni en mesial, ni en mesial que es este lado, ni en distal que es este. Entonces, bueno, esta sería una RT1 porque no se ve la unión cemento-esmalte en interproximal y por ende la inserción vestibular es más profunda. Ahora vamos a irnos a la RT2, vamos a amplificar un poquito aquí. Aquí vemos esta recesión, aquí se ve claramente la unión cemento-esmalte, inclusive de este lado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y si se fijan, aquí las papilas ya no están llenas, entonces aquí ya vemos que hay una pérdida de inserción interproximal. Sondeamos y vemos que la unión cemento-esmalte da más o menos aquí al inicio de la banda negra, que sería como un 4. Aquí hay inserción de 4. Y a la hora de sondear, si se fijan, aquí se ve por interproximal la unión cemento-esmalte y vemos que está aproximadamente en un 3. Entonces, bueno, aquí vemos vestibular de 4 y interproximal de 3. Por eso es RT2. Esta otra, en cambio, ya hasta se ven, o sea, se fijan, se puede ver casi a simple vista, se observa. Hay que sondear porque nos llevamos muchas sorpresas a la hora de sondear, pero a casi a simple vista podemos ver que podemos asumir, bueno, esta tiene papilita llena, no hay tanta diferencia de la unión cemento-esmalte, pues esta es una RT1. Aquí ya no está la papila llena, aunque no esté tan severa acá por vestibular, pues bueno, esta debe ser una RT2. Y aquí sí de plano se ve el triangulote negro, y pues bueno, vemos que sondeando a nivel a nivel vestibular, da aproximadamente un 6. Así es, un 6. Aquí está la unión cemento-esmalte. Y por vestibular, por, por mesial, me parece que es por mesial. Por mesial vemos que nos da un 9, un 8. Un 8. Sí, aquí está, nos da un 8. Entonces por aquí nos da un 6 y por interproximal nos da un 8. Este es un claro ejemplo de una RT3. Entonces, bueno, esta es la clasificación de Cairo. Esta es la famosa clasificación de Cairo, RT1, 2 y 3. Ahora sigamos, vamos a ver qué tanto le salió. Para explorar el valor predictivo del nivel interproximal, del nivel de inserción interproximal, en un procedimiento después de 6 meses, después de 6 meses del procedimiento para la cobertura de estas recesiones, se tomaron estos variables, estos valores en cuenta. La profundidad de la recesión gingival al momento 0, ¿no? El día 0, antes de hacerle el procedimiento. El valor de inserción clínica en el día 0, ellos lo abreviaron como CAL-B0 en el lado vestibular, y el nivel de inserción clínica base en interproximal el día 0. Estas primeras tres variables son antes de hacer el procedimiento, ¿no? En dónde inició. Entonces vemos la profundidad de recesión y el nivel de interproximal bucal o vestibular y el nivel de inserción interproximal, el nivel de inserción interproximal y el nivel de inserción vestibular. Los tres en el día 0. Y vamos a tomar los otros dos variables, que es la profundidad final, es decir, 6 meses después de cubrir esa recesión, cómo quedó, qué valor tuvo el fondo de esa recesión o la profundidad de esa recesión, qué tanta cobertura o qué tanto se redujo la recesión después de la terapia y bueno, el tipo de procedimiento quirúrgico que le hicimos, ¿no? Ya sea un desplazado coronal con injerto de tejido conectivo, un desplazado coronal con injerto, bueno, no, ese no se puede, un injerto gingival libre, si usamos amelogeninas,
pues muchas cosas, de hecho más adelante lo mencionan. No, no sé qué, no sé si lo subrayé, pero sí viene más adelante. Bueno, y aquí vemos, también viene la tabla, aquí vienen de un lado qué tipo de recesiones tuvimos y en qué dientes se presentaron más. En total tuvimos 116 recesiones. Los resultados. Usaron 25 pacientes con una media de edad de 44 años y 16 pacientes eran mujeres. Tuvieron un total de 116 recesiones, entonces vemos que pues más o menos cada paciente traía como entre 4 y 5 recesiones en promedio. Y bueno, un total de 32 defectos fueron considerados RT1, un total de 50 defectos fueron considerados RT2 y 34 RT3. Entonces vemos aquí que los más comunes, mínimo en esta población que tenían, eran los RT2. Y yo considero que esos son ya en una población de 44 años en promedio, yo considero también que esos son los más comunes, inclusive aquí en Chihuahua. Se vio como la concordancia interexaminador y se llegó a 86 para, para para el tipo de recesión y ok, para el tipo de recesión y para qué tanta recesión, qué tanto se va a cubrir, ¿no? Para el tipo de recesión, el índice de concordancia fue de 0.88, o sea, casi 100%, se concordaron en un 88% de los casos, que se me hace alto, y para el tipo de cobertura de recesión, mostrando casi fue 0.86, una disculpa. Para el tipo de recesión fue 86, o sea, 86%, y fue 0.88, o sea, 88% la variable REC. Entonces, casi la concordancia perfecta. Podemos ver, yo de entrada, ya viendo estos resultados, ya digo, bueno, tiene un muy buen valor predictivo y también es fácil de concordar a la hora de clasificar con este tipo de recesiones, con este tipo de clasificación de Cairo. Un grupo de 66 pacientes. Ok. Estas fueron las recesiones que se analizaron y estas fueron las recesiones que se trataron. Un grupo de 66 pacientes, 36 mujeres y 30 hombres, fueron tratados con diferentes procedimientos mucogingivales para conocer el valor predictivo según el tipo de recesión, es decir, si era una RT1, qué tan probable es que con este procedimiento se vaya a lograr una cobertura completa. La media de edad fueron 37, casi 38 años, con un más o menos de 11.4. Y hay que mencionar aquí, 19 pacientes eran fumadores. Aquí tenemos las medidas base digamos, en el día 0, que fueron 3, o sea, la recesión era de 3, una pérdida de inserción de 4.1 en total. No me estoy saltando las desviaciones estándar, ¿verdad? Y la pérdida de inserción proximal en promedio era de 1.6. Entonces de aquí podemos ver que eran entre clase 1 y clase 2, porque en promedio nunca fueron mayores la pérdida de inserción bucal o vestibular a la pérdida de inserción interproximal. Un total de 35 recesiones, aquí está, fueron tratados usando un desplazado coronal con múltiples recesiones. 19 recesiones fueron tratadas con un desplazado coronal nada más. 28 recesiones fueron tratadas con un desplazado coronal más un injerto de tejido conectivo. 36 recesiones fueron tratadas con un injerto gingival libre. Aquí quiero aclarar, ahorita que tuve un pequeño lapso de error mental, obviamente no se puede hacer un desplazado coronal en un injerto gingival libre, ¿verdad? Entonces aquí únicamente, obviamente nomás se usó en 36 recesiones un injerto gingival libre. En 8 recesiones se trató con la técnica de doble papila y también un injerto de tejido conectivo. 3 recesiones se trató con un desplazado coronal y matrices derivadas del esmalte, o sea, el Emdogain, desplazado coronal y Emdogain.
Y 2 recesiones se trataron con un colgajo posicionado lateral y 2 recesiones se trataron con un injerto gingival libre y con un desplazado coronal. Válgame Dios. Ok, eso no me lo imagino. Si alguien conoce esta técnica o si alguien tiene fotografías o algún artículo para discutir esta técnica del injerto gingival libre en un desplazado coronal, mándemelas por favor a @periodoncista Chihuahua porque quiero conocerlo. Ok. En el modelo entraron nada más 109 de las 133 recesiones, las que correspondían a RT1 y RT2. Las residuales 24, que eran RT3, que les dije, se trataron con procedimientos de aumento gingival, porque pues, no se podían, no se trataron para cubrir la recesión, no se trataron por otro fin. Entonces, bueno, simplemente dejaron de fuera las RT1 y RT2. Digo, dejaron de fuera las RT3. Ok, aquí vemos que el tipo de recesión es un predictor fuerte para ver qué tanta reducción vas a tener de las recesiones. Aquí tenemos diferentes procedimientos quirúrgicos fueron asociados a la cobertura radicular completa y el mejoramiento de la estética. La clasificación del tipo de recesiones gingivales es un tema muy importante en los experimentos clínicos o en las pruebas clínicas que hablan sobre procedimientos de cobertura. Aquí vemos que el primer objetivo de este estudio era probar la confiabilidad del nuevo sistema de clasificación usando un nivel de inserción clínica interproximal como criterio de identificación. En esta clasificación, las recesiones gingivales sin pérdida de tejido gingival son RT1 y estas están mayormente asociadas a un cepillado traumático. Las recesiones gingivales asociadas a la presencia de pérdida de inserción interdental, interproximal, son más bien divididas en RT2 y RT3. Los efectos de RT2 se mostraron una inserción interproximal menos severa, una pérdida de inserción interproximal menos severa, que era mayor o igual a la del sitio vestibular. Esto ya lo vimos. RT3 mostró una pérdida de inserción interproximal más alta que en el sitio vestibular. La confiabilidad de este sistema de clasificación es confirmado con una concordancia intraexaminador de 0.86 y casi perfecta entre los dos examinadores, ¿no? Dijimos que fue de 0.88. Aquí empezamos a hablar de las limitaciones de este estudio. Solo defectos con la unión cemento-esmalte visible, sin abrasión en el diente, en el área cervical, fueron incluidos para pues, ellos facilitarse la vida, ¿no? Para hacerlo más sencillo, encontrar el nivel de inserción vestibular. Y que además tenían una inflamación gingival mínima. Aquí dicen que también hay que tener en cuenta que no evaluaron el tejido queratinizado rodeando la recesión gingival. Entonces también ese es un área de oportunidad. La predicción de la reducción de la recesión, REC-RED, después de un proceso de cobertura es también otro factor importante. Es decir, que nosotros los clínicos sepamos, de acuerdo a la clasificación, si tenemos una recesión RT1, RT2 o RT3, qué tan confiable es nosotros practicar ciertos procedimientos de cirugía plástica periodontal para ver si la vamos a cubrir completamente. Es decir, para nosotros poderle, a fin de cuentas todo es para hacer un mejor tratamiento, ¿verdad? No hacemos los lunes literarios nomás porque sí. Ahora, si nosotros tenemos la RT1, sabemos que es muy probable que esa recesión se pueda cumplir, ya sea con un desplazado coronal, hasta con un gingival libre, con un injerto de tejido conectivo y desplazado coronal. Entonces ya sabemos que es muy probable y nosotros podemos decirle a los pacientes, bueno, sí, señor, señora,
es 99% seguro que esa recesión se vaya a desaparecer haciendo este procedimiento. Así tenemos un RT2 o un RT3, pues bueno, no, el RT3 en este caso del artículo no lo examinaron, entonces yo estaría dudoso digamos, prometer una cobertura de recesión, tomando en cuenta que tienen un RT3, ¿no? Y aquí es a donde quería llegar. Ahorita desde el principio que les dije, bueno, ahorita les digo por qué. Porque he visto, porque yo siento que no siempre el tejido blando sigue al hueso, es porque recientemente un método de predeterminación de la posición final del margen gingival usando la altura de la papila interdental fue sugerido, y aquí hace referencia a un artículo del doctor maestrísimo Zucchelli, ¿no? Y precisamente es lo que les iba a comentar. Yo lo que estuve viendo en un curso que tomé precisamente con el doctor Zucchelli hace como 2 semanas, me parece, tal vez 3, hasta hice un lunes literario de esto, fue que yo vi que él lograba un, una, pues no cobertura porque no estaba tratando precisamente recesiones gingivales, simplemente vi que que lograba un llenado de papila maravilloso simplemente con injerto de tejido conectivo. Otra vez, no lo puedo aplicar a las recesiones porque lo que vi yo con el doctor Zucchelli no eran recesiones como tal, estábamos hablando de implantes, no era el manejo del tejido blando alrededor de implantes. Sin embargo, cuando me topé esta referencia en este artículo, dije, ah, caray, entonces, bueno, pues también está sugiriendo algo así. Me voy a dar a la tarea de leer este artículo, si no es que ya lo he leído, porque he leído varios del doctor, y, y le voy a ir siguiendo el trazo, y cuando encuentre el adecuado para presentarlo aquí en los lunes literarios, para poder platicar un poquito más allá, hablando de cobertura de recesiones radiculares, de recesiones gingivales o coberturas radiculares, sin que esté precisamente ligada, ya sea la inserción interproximal, que sabemos que la inserción interproximal está dada por la cresta alveolar, sin que esté ligado, o sea, cuando encuentre evidencia legítima sobre esto de que el tejido blando va a seguir siempre el tejido duro, vengo y se los presento y con gusto lo platicamos. O si alguien que está viendo ya tiene una evidencia de eso, mándemela por favor, o mándenme un mensaje a @periodoncista Chihuahua en Instagram para platicarlo, y con gusto luego la invitamos aquí a los lunes literarios para llevar este debate de la ciencia más allá. Este procedimiento fue capaz de predecir el 71% de los casos tratados de los márgenes gingivales de los 3 meses después de la cirugía. Seguimos hablando del de Zucchelli. Ok. El valor predictivo para el valor predictivo para las coberturas radiculares, dependiendo de la clase de recesión gingival. Ese fue el segundo objetivo. Determinó que fue un factor predictivo fuerte de la reducción de la recesión después de los diferentes procedimientos quirúrgicos. Aquí vienen todos los criterios del límite de inserción intercoronal, de la estabilidad, de que como hablamos de que habiendo una alta inserción interproximal, pues bueno, le damos estabilidad y le proveemos de sangre, que al final de cuentas sabemos que la irrigación es la que nos ayuda mucho a que ya sea un injerto pegue por llamarlo de alguna manera, en el lecho receptor. Y la estabilidad también es muy importante. Interesantemente, 8 de los 33 defectos RT2 reportaron una cobertura radicular completa después de diferentes procedimientos para cobertura radicular. Aunque está sugerido que solo hay una cobertura parcial para recesiones gingivales con una pérdida de inserción interdental, según la clasificación de Miller. Ya dijimos que la clasificación 3 de Miller es como que, bueno, pues a lo mejor no se puede cubrir del todo, ¿no? Ya sabemos que a lo mejor una RT2 aquí sí, pues vean, 8 de 33 defectos RT2 reportaron una cobertura completa, ¿no? Entonces,
Pues bueno, aunque no es un 80%, un 24% es un buen número en mi parecer. Este hallazgo soporta o está de acuerdo a las observaciones iniciales de un estudio aleatorizado, reportando la factibilidad de una cobertura radicular completa para múltiples recesiones con pérdida ósea interproximal y tratadas con la técnica del túnel y obviamente, ¿no? El tejido, el injerto de tejido conectivo. Entonces, bueno, sí, yo sí creo que se puede restablecer y creo que precisamente es parte de lo que nos muestra el doctor Zucchelli en muchos de sus procedimientos que parecen magia, que no está completamente ya, no te puedes dar por vencido en una recesión que tenga poca o inclusive moderada pérdida ósea interproximal. Los defectos RT3 no fueron incluidos en este análisis explorativo porque estos defectos fueron tratados con un injerto gingival libre, nada más para un aumento gingival y no para fines de cobertura radicular. Entonces, bueno, los RT3 a lo mejor los separaron para hacer otro paper, entonces, pues bueno, estos no los dejaron dentro y por eso no sabemos qué tan predecible es la cobertura de recesiones radiculares, o de recesiones gingivales, perdón, o de cobertura radicular en los defectos RT3. Los límites de este estudio explorativo pues fueron que ellos se la pusieron fácil y incluyeron puros dientes con la unión cemento-esmalte visible. En esta condición, ok, cuando no tenemos la unión cemento-esmalte visible, hay que fijarte otro parámetro que sí tengas, ya sea el borde incisal o el margen gingival, algo así, para tú poder medir desde el fondo del surco, digamos, un parámetro fijo que tengas arriba, para poder decir, bueno, en interproximal, tengo de fondo de surco a este parámetro 5 milímetros. Y bueno, de vestibular tengo del fondo del surco a este parámetro tantos milímetros. Entonces, de alguna manera sustituir la línea cemento-esmalte. Entonces, bueno, eso se hace cuando no la tienes visible, para que si se te presenta pronto un caso donde no tengas una lesión ahí de cuña, pues no te quedes paralizado, ¿no? Y sepas qué hacer. Y en conclusión, este estudio sugiere que la evaluación de inserción interproximal puede ser usada para clasificar recesiones gingivales y para predecir el resultado final de la cobertura radicular. Bueno, quise hacer este artículo primero porque más adelante vamos a estar leyendo más artículos pues no sé, cobertura radicular o incluso vamos a meternos a la cirugía plástica periodontal y quise sentar como las bases para hacer para que después no fuera un poquito más complicado saber de qué estábamos hablando. Y pues bueno, simplemente también es muy, muy importante recordar, a lo mejor para quien nada más conocía la clasificación de Miller, es importante saber que hay más sistemas de clasificación por si algún día nos toca leer sobre, bueno, esta recesión según Cairo o esta lesión es RT1 según Cairo, pues bueno, tener en cuenta qué parámetros mide el doctor Cairo para poderla clasificar así. Y también por si nos llega un caso clínico que quiera, no sé, cobertura de ciertas recesiones, nosotros poder tener en cuenta en dónde cae y si es posible o no lograr una cobertura radicular completa y cómo, ¿no? Volvemos a lo mismo, este es el fin de todos los procedimientos o toda la literatura que estamos leyendo en este tipo de dinámicas, ¿no? El fin es poder nosotros asegurar de una forma más predecible los resultados que el paciente está buscando, que nosotros le podemos decir al paciente que vamos a obtener, ¿no? Eso es el fin de todos los lunes literarios, poder hacer más predecible nuestros tratamientos para poder ayudarle a nuestros pacientes a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta ocasión. Espero que les haya gustado. Ya saben, si tienen dudas, preguntas o si tienen alguna sugerencia de un artículo, por favor, mándenmela a @periodoncistachihuahua o si nos estás escuchando desde YouTube, pues bueno, déjanoslo aquí abajo en los comentarios para poder estar al pendiente y alguno de estos lunes darte gusto. Muchas gracias por sintonizarnos esta semana y les deseo
Muy bonita semana. Nos vemos el próximo lunes.